Vuelvo a leer el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como hemos venido estudiando en este precioso libro, hemos tratado de seguir versículo por versículo todo el libro de Juan, porque el libro de Juan es profundamente precioso y escrito de una forma muy sencilla, que un simple niño lo puede entender. Es un libro realmente precioso. Y toda la Biblia entera habla de Cristo. Toda la Biblia exalta su nombre, le exalta a Él. En cada una de las páginas de la Biblia encontramos a Cristo. Y ese es el propósito de Juan el Evangelista, mostrar a Cristo. El propósito de Juan al escribir este precioso libro es mostrarnos a Él. Juan escribió estas profundas verdades con ese propósito y las presenta con evidencias claras. Juan está diciendo profundas verdades con respecto a Cristo y él las presenta con evidencias tan claras para que sean profundamente comprendidas por el alma de quien oye. Y con ese propósito Juan ha escrito. Por ello, hemos comenzado leyendo el prólogo de Juan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, el cual nos muestra a Cristo y nos dice: Cristo es Dios. Cristo es Dios, creador de todo cuanto existe. Cristo es el que creó todas las cosas, y no solo en eso, sino que en Él está la vida. Y la vida verdadera es la luz de todos los hombres. Nos comenzó manifestando en este precioso libro esas grandes verdades de que todos aquellos de los que reciben a Cristo Jesús se les concede el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Después leímos y estudiamos cómo aquel verbo que existía desde antes de la fundación del mundo y que creó todas las cosas se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gracia y su verdad. Pero después nos centramos en el testimonio que dio Juan el Bautista. Juan, el evangelista, el escritor de este libro, él nos presenta a Cristo, vuelvo a repetir, pero él quiere dar evidencias de lo que él está diciendo es así. Y él dice, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 31, subraye este versículo, porque este versículo es lo que explica todo el libro. Este versículo es el que explica la razón de por qué se escribió este libro. Juan capítulo 20, 31. En Juan capítulo 20, 31, Juan escribe y dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro. Ese versículo es muy importante porque nos está diciendo por qué razón se escribió el Evangelio de Juan. Se escribió para que creamos en aquel Cristo que Él está describiendo aquí y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Tengamos vida en su nombre. Por eso Juan es profundamente detallado y minucioso en mostrar a Cristo. Él no lo hace al afán. Él no corre en describir a Cristo, sino que Él quiere que todos aquellos que leen y oyen este libro comprendan y conozcan a Cristo para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y lo primero que Él dijo: Cristo es Dios. Cristo es Dios, creador de todas las cosas. Y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero Él, para poner en evidencia que estas verdades que Él está diciendo son ciertísimas, Él presenta testigos. Y el primero de los testigos que Él presenta en este Evangelio, porque son 7 o 8 testigos que Él presenta, pero el primero de los testigos que Él presenta es Juan el Bautista.
Eso ya lo hemos hablado en el versículo 19 y siguientes, cuando miramos el primer testimonio, porque Juan el Bautista dio varios testimonios en varios días. El primer testimonio que dio, lo dio a una delegación de la religión judía, a religiosos judíos, y les dio testimonio de que él no era el Mesías, sino que él daba testimonio del Mesías. Y Juan el Bautista les dijo, yo no soy el Mesías, pero yo les digo quién es el Mesías. Yo les muestro el Mesías. Y el segundo testimonio ocurrió el día siguiente después de esto. El siguiente día, mire cómo dice aquí, el siguiente día, y es en esto en el cual hoy nos vamos a centrar. En este testimonio que dio Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay salvación, y eso es lo que Juan el evangelista, Juan el apóstol que escribió esto, está diciendo en este libro. No hay salvación, no hay vida eterna aparte de la fe en Cristo. Esto, mis queridos hermanos y amigos, debe llevarnos a temblar de temor. Esto debe producir un profundo temor en nosotros. ¿Por qué? Ya que un error en el entendimiento de cómo yo soy salvo implica la vida eterna o la condenación eterna. Quien erre en este entendimiento de cómo el alma del pecador es perdonada y llega al cielo, es tan fatal que lo conducirá al infierno. Por esto es tan importante comprender cómo el alma del pecador obtiene perdón de sus pecados, redención de sus pecados y puede llegar a la vida eterna. ¿Cómo lo hace? Y Juan lo describe, creyendo en Cristo. No hay vida eterna en los ídolos, cualquiera que fuere. No hay en ellos vida eterna. No hay salvación ni vida eterna en conceptos no bíblicos de Dios. No hay vida eterna en ello. No hay vida eterna en las obras, en las buenas obras que nosotros podamos hacer. No hay vida eterna en ello. Por eso este tema de la salvación es de gran importancia. Es de gran importancia. Todos nosotros, hoy aquí reunidos y los que pueden escuchar esto que queda grabado, los que están por internet oyendo, todos nosotros tenemos prioridades en nuestra vida. Tenemos afanes y circunstancias en lo cual nos estamos concentrando y que requieren solución. Por ejemplo, nuestras familias, nuestros trabajos, y requieren que prestemos atención a ello porque son importantes. Pero la más importante de todas, la mayor necesidad de todos nosotros es la salud de nuestra alma. Es la salud de nuestra alma. La mayor necesidad nuestra es entender el camino a la vida eterna. Es comprender el camino a la vida eterna. Por ello esto es muy serio. Y Juan presenta minuciosamente y con palabras tan sencillas a Cristo. Pero lo presenta con palabras sencillas, pero lo hace en gran esplendor. Juan está diciendo, a quien yo les presento es a quien se debe creer para ser salvo. Pero como hemos dicho, Él quiere decir y mostrar que lo que Él está diciendo y la forma como Él está presentando a Cristo es tan cierto que Él se vale de testigos para hacerlo. Y el mejor testigo de ellos lo pone en primer lugar y pone a Juan el Bautista, como hemos mencionado. Pero ¿por qué presenta a Juan el Bautista como un testigo? O sea, ¿por qué Juan, para demostrar que lo que él está diciendo es cierto, presenta a Juan el Bautista? ¿Por qué es tan importante el testimonio de Juan el Bautista?
Y quiero volverles a recordar lo que dijimos hace un tiempo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que habla de algo en lo cual él vio y para él es ciertísimo. Un testigo no es algo que, bueno, le contaron por ahí o que escuchó un rumor. Un testigo creíble es algo que ha visto evidentemente los hechos. Y Juan el Bautista es un testigo creíble. ¿Por qué presenta a Juan el Bautista como un testigo inicial? Y él lo hace debido a que el mensaje que Juan el Bautista iba a dar testificaría absolutamente de Cristo y su testimonio sería grandemente confiable. ¿Pero por qué razón? Y eso lo hemos hablado anteriormente, porque Juan el Bautista es una persona muy importante. Tan importante es que nuestro Señor Jesucristo dijo que de los hombres que han nacido no hay uno mayor que Juan el Bautista. Imagínense esto. Hoy leíamos en la lectura bíblica de un hombre maravilloso, de un hombre increíblemente usado por la poderosa mano de Dios, Moisés. Pero también la palabra nos describe a otro hombre realmente impresionante, Elías. Tan impresionante era Elías que podía bajar fuego del cielo solo con él pedirlo. Tan impresionante era Elías que por una razón que solo está en la providencia de Dios, él no murió. No gustó la muerte, sino que Dios envió un carro de fuego que lo arrebatara y se lo llevara. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que Juan el Bautista es mayor que todos. ¿Pero por qué es mayor que todos? Por la sencilla razón de que él iba a señalar a Cristo y a decir, miren, Él es el Cordero de Dios. Él es Cristo. Juan el Bautista fue un profeta y eso lo hace que su testimonio sea absolutamente creíble. No se había visto profeta por más de 400 años. No había habido profeta. El último de los profetas que había aparecido era Malaquías y después de Malaquías ya no había habido profeta. Y el pueblo había escuchado a Juan el Bautista y el pueblo sabía que Juan el Bautista era un profeta. El pueblo sabía, por eso multitudes iban a él y nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros queríais regocijarte por un tiempo en la luz que Él daba, porque Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Por eso el testimonio de Juan el Bautista era creíble. Era creíble y era importante el testimonio de Juan el Bautista porque el origen de Juan el Bautista fue extraordinario. Recuerden que lo hemos hablado. Él provenía de una familia sacerdotal. Él provenía de un linaje familiar el más alto en Israel, en Palestina en su época. Él provenía de un linaje sacerdotal. Por lo tanto, él era respetado aún por eso. Lo hacía alguien creíble. No solo por eso, sino que también su nacimiento fue milagroso, como lo hemos mirado. Sus padres eran ya ancianos y ya estériles y su madre concibió un niño, Juan el Bautista. No solo eso, sino que su nacimiento y su venida y la labor que Juan el Bautista haría fue profetizada en el Antiguo Testamento. Usted ya sabe cómo la palabra Isaías habló de Juan el Bautista, Malaquías habló de Juan el Bautista, muchos años de que Juan el Bautista naciera. Y cuando Juan el Bautista aún no nacía, un ángel anunció a su padre que vendría, que nacería este niño, Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista era muy importante y vivió de una forma extraordinaria. Eso lo hace también muy importante. Era una persona que parecía no de este mundo.
Vivió de una forma excepcional. Vivió alejado de la religión apóstata de la época. Él vivió apartado y lo hacía su mensaje muy creíble. Por lo tanto, Juan el Evangelista se vale de Juan el Bautista para dar de la evidencia del testimonio. ¿Y cuál era el testimonio? Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Está hablando de Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí. Una posible traducción para esto, que se ha traducido como he aquí, es: miren al Cordero de Dios. Miren, vean al Cordero de Dios. Contemplen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Contemplen al Cordero de Dios. Para los judíos, mire, estaba toda la multitud. Jesús pasaba por ahí, se acercaba a Juan el Bautista y él llamó la atención de la multitud diciendo: vean el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos entendían. No dijo: miren el Rey de Reyes. No dijo: miren la persona más importante, el gobernador más importante y más ilustre. No, dijo: miren el Cordero de Dios. Y eso llamó mucho la atención de la multitud, porque apuntó a Cristo y dijo: el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera que nos centremos en este testimonio, que es la parte central de todo este pasaje que hemos leído. Dice Juan el Bautista que este Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Es decir, en otras palabras, lo que Juan el Bautista les está diciendo es: miren, contemplen el Cordero de Dios que ha sido puesto a razón del pecado del mundo para quitarlo. Quiero centrarme en primer lugar en que este Cordero ha sido puesto a razón del pecado, que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque lo que Juan está señalando es al Cordero de Dios, pero señala al Cordero de Dios a razón de algo, a razón del pecado. Él está diciendo: miren el Cordero de Dios, y les apunta al Cordero de Dios y les dice: miren a Él a razón del pecado. Querido hermano y amigo que hoy me escuchas, mira el Cordero de Dios a razón del pecado. Ese Cordero de Dios, Juan el Bautista está diciendo, ha sido puesto, ha venido aquí, y mírenlo ustedes, que ha sido puesto a razón del pecado del mundo. Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, cuando dice todos, se refiere a toda la humanidad. Por eso Juan el Bautista dijo que quita el pecado del mundo. Tristemente, el pecado no es considerado como debe serlo. El hombre no ve la realidad del pecado como debería verlo. Y es que toda la humanidad, toda ella está muerta en sus delitos y pecados. Son culpables delante de Dios. Y mire cómo dice: lejos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, lejos de la gloria de Dios, lo cual implica la condenación. Dios es luz, pero estar lejos de la gloria de Dios es estar en tinieblas, en oscuridad de muerte y de tinieblas. La Escritura dice que Cristo mismo es sombra contra el calor. Dios es así. Pero estar lejos de la gloria de Dios es estar en un fuego que nunca se apaga, como dice la Escritura. La Escritura dice que Dios es consolador.
Lo llaman a Él el Consolador. Pero estar destituido de la gloria de Dios es estar en un lugar de lloro y crujir de dientes. Dios es medicina, yo soy tu sanador, dice la Escritura, y refrigerio para el alma. Pero estar destituido de la gloria de Dios es estar en aquel lugar donde el gusano nunca muere. Estar destituido de la gloria de Dios, tristemente el hombre no la entiende. Y este es un pasaje muy conocido, tan conocido que mucha gente se lo sabe de memoria, pero no comprende la realidad del pecado, no entiende la realidad del pecado. El Antiguo Testamento, como el Nuevo, está lleno de entendimiento sobre la realidad del problema del pecado. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice que el pecado habita en el corazón del hombre y todos los hombres son pecadores e incapaces de cambiar su naturaleza o de pagar por los pecados. Dice, engañoso es el corazón. Y en el versículo 1, Jeremías 17:1 dice, el pecado está escrito con cincel, con punta de diamante en el corazón. Esa es la realidad y el hombre no la puede contemplar en su magnitud. No podemos ver la triste realidad del pecado. Minimizamos el pecado. Y mire el versículo 9 de Jeremías. Engañoso es el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso. Y perverso. Esa es la realidad del hombre. Y es ahí, de ese corazón, nuestro Señor Jesucristo, el que dijo, como es engañoso y perverso, es de ahí de donde salen los homicidios, los hurtos, las blasfemias y toda clase de maldad y de pecado. Toda clase de pecado. Pero el hombre no ve esta realidad, minimiza el pecado, no lo trata como debe serlo. Los hombres se han inventado muchos conceptos para no llamarle pecado, sino cambiarle su nombre y suavizar y minimizar el pecado y decir, bueno, esos son sencillamente conductas de los hombres. Son simples conductas de los hombres. Y no le llaman pecado y no le llaman maldad del corazón, sino que le llaman, bueno, él no es ladrón, él es mitómano. Ese es mentiroso, no mitómano. Ellos cambian y desfiguran la realidad de lo que la palabra está llamando. Aún la cristiandad ha torcido la palabra del Señor y no trata el pecado como tal, sino que le dicen, bueno, él no es fornicario realmente, lo que él tiene es un espíritu de fornicación. No es su culpa, solo es que un espíritu lo tiene oprimido, eso es falso. Es el pecado de su corazón, de donde nace la fornicación, de su corazón. Entonces llega aquel joven que es drogadicto, aquella persona que llega en algún pecado y no le anuncian el evangelio y no le señalan su pecado y no lo llevan a Cristo, sino que le dicen, tú necesitas es una liberación. Pensando que su problema es un espíritu que lo tiene oprimido, cuando realmente es la maldad de su corazón. Cuando realmente es su engañoso corazón, cuando realmente es el pecado que está escrito con punta de diamante, esculpido con cincel de hierro en sus corazones. Esa es la realidad triste del pecado. Pero mire lo que dice la Escritura. He aquí, volvamos nuevamente al testimonio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Aquí está describiendo el oficio de Cristo en su primer venida. Ser un cordero puesto. Él ha sido puesto como un cordero a razón de los pecados y Él ha sido puesto para sacrificio, por sacrificio,
como ofrenda por los pecados, para quitar los pecados. Durante toda la historia de la Biblia, tú lo puedes leer, Dios había revelado claramente que el pecado y la separación de Dios que ocasiona el pecado solo podrían removerse. El pecado de los hombres, esta condición del corazón del hombre, solo podía removerse y ser quitada por medio del derramamiento de sangre. Sin sacrificio, dice en Hebreos 9:22, no se hace remisión. No es posible haber remisión. Sin sacrificios no es posible que haya remisión de pecados. No se podía conceder el perdón de los pecados si no hubiera sangre. Si no hubiera sangre derramada. Pero el Antiguo Testamento nos menciona de que Dios se valió de aquellos corderos que sirvieran como un ejemplo de aquel Cordero de Dios que tomaría el lugar de aquellos pecadores y sería ofrecido como sacrificio por los pecados. Es decir, Dios designó que ese pecado sería quitado por medio de la muerte y el derramamiento de sangre de un sacrificio. Pero los animalitos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento no podían hacerlo, por lo cual Dios se hizo carne y vino a este mundo y habitó entre los hombres, y Juan el Bautista lo vio y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios. Él es el que va a ser puesto como sacrificio y el derramamiento de su sangre será la que va a quitar el pecado del hombre y la condenación del hombre. Para entender esto quisiera que vayamos a Génesis capítulo 22 versículo 14. Génesis capítulo 22 versículo 14 dice la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 13. Aquí hay un texto realmente precioso. Este texto que estamos leyendo hoy aquí, que vamos a leer, nos está apuntando a lo que Juan el Bautista dijo, al Cordero de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El contexto de esto, usted ya lo conoce, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Abraham, obediente, fue hasta el monte, camino de 3 días, y se dispuso a poner a su hijo sobre el altar, y se dispuso a ofrecerlo en sacrificio, pero Dios impidió que él lo sacrificara y en vez de él Dios le proveyó de un cordero, para que en lugar de Isaac muriera aquel cordero. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista cuando señaló a Cristo. Él es aquel que va a tomar el lugar de todo pecador. Él es aquel que ha sido señalado por Dios. He aquí el Cordero de Dios. Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel, Él, quien va a ser el sustituto del pecador. Mírenlo. Él es aquel que va a ser el sustituto de ustedes. Mírenlo lo que les está diciendo. Que ha sido puesto para perdón de los pecados. Él sería aquel que iba a recibir el fuego del altar, del holocausto que representa la ira de Dios. Él sería aquel que sería puesto en lugar del pecador. Mire, Isaac no fue sacrificado. Dios le proveyó un cordero. Y mire lo que le dijo, en el monte será provisto.
en ese mismo lugar, en ese mismo monte donde Dios proveyó a Abraham ese cordero, muchos siglos después murió Cristo, el Cordero de Dios. En ese mismo lugar, el Cordero de Dios fue sacrificado y tomó el lugar del pecador. Otro texto más que puede ampliar nuestro entendimiento está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Éxodo capítulo 12. Vayamos, acompáñeme, querido hermano, a Éxodo en el capítulo 12, versículo 21. Nos menciona nuevamente este acto que Dios mostró y que muestra a Cristo y señala a Cristo. Éxodo capítulo 21 dice, 12:21, perdón. Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El contexto de esto es una de las plagas, la última plaga, la cual el Señor envió para mostrar su brazo fuerte y para que Él sea glorificado. Dios les dijo, voy a destruir y a matar a todos los primogénitos de Egipto. El ángel de la muerte pasará casa por casa hiriendo a cada uno y matando a cada uno a razón del juicio de Dios sobre ellos. Pero Dios les dijo, a ustedes los voy a proteger. ¿Y cómo los voy a proteger? Ustedes sacrificarán un cordero. Y la sangre de ese cordero la esparcirán en las puertas, en los dinteles de las puertas de sus casas, y el ángel mirará la sangre y pasará de largo. Y no derramaré mi juicio sobre el que vea la sangre vertida. Esto muestra la excelencia de la expiación de Cristo. Cristo Jesús murió para ser el sustituto de todos los que creen en Él. Por ello Dios ya no castiga a aquel que cree en Él por sus pecados, porque Cristo ya pagó ese precio. Sus elegidos son todos aquellos que creen en Él. Y ellos son conocidos por Dios por una cosa, por la sangre que les cubre, la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo Dios conoce a los suyos? Como el día del juicio, hace 15 días, no sé cuánto, anunciábamos y decíamos que para los hombres está establecido que mueran una vez y después de esto el juicio. Y decíamos que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, usted y yo, y todos los hombres. No habrá ninguno que se escape, no habrá ninguno que llegue tarde. Ese día todos puntualmente estaremos delante del trono del juicio de un Dios justo. No va a valer obras. Ese juez es un juez justo, no puede ser sobornable. Pero solo ese juez pasará por alto y les dirá, venid, benditos de mi Padre, a la gloria preparado para ustedes, solo aquellos a quienes Él distinga como suyos. ¿Y cómo los distingue? Así como el Señor distinguió a aquellos que no pasaron por la mortandad del juicio de Dios, por medio de la sangre que les cubre. Si a ti te cubre la sangre de Cristo, no debes temer el día del juicio, porque no será un día de horror para ti, sino será un día de gloria para ti.
Pero si a ti todavía no te cubre la sangre de Cristo, teme, porque el juicio de Dios pasará sobre ti. Por lo cual te has acogido al abrigo de su sangre derramada en la cruz. ¿Puedes tú acogerte y estar bajo la sangre de Cristo? ¿Estás tú cubierto con la sangre de Cristo al haber creído en Él? Créeme, querido amigo, la sangre de Cristo no te cubre simplemente por decir, me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te cubre cuando vas a Él en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados a los pies de la cruz de Cristo y creyendo en Él para salvación. Solo de esa manera la sangre de Cristo te cubrirá. Y cuando Dios ve la sangre, pasa de largo. Entonces cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿estoy escondido detrás de la sangre de Cristo? Mi confianza se aferra por entero a la gran reconciliación y propiciación que Cristo obró en la cruz del Calvario. Si es así, si tal es nuestra confianza, no temamos, sino que viviremos. El destructor no podrá herirnos. Dios mismo pasará por alto en el día del juicio y seremos aceptos delante del Padre por medio de Cristo. Pero si no es así, los terrores del juicio, los terrores del destructor pasarán sobre todo aquel que no ha sido cubierto con la sangre preciosa de Cristo. Pero volvamos al Evangelio de Juan, nuevamente, Juan capítulo 1, versículo 19. Juan capítulo 1, versículo 19, está Juan el Bautista, 29, perdón. Juan capítulo 1, versículo 29, ve a Juan el Bautista a Cristo y dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Un testimonio más que dio Juan el Bautista, es decir, Él es superior a mí. Él es antes de mí. Él es Dios mismo, creador de todo. Por eso Él es antes de mí. Y es superior porque yo los bautizo con agua, Él dijo, pero Él es infinitamente superior a mí y Él los bautizará no en agua, sino en fuego, con el Espíritu Santo. Solo Dios puede dar el Espíritu Santo. Solo Dios puede dar el Espíritu de verdad. Y un verdadero creyente es conocido por el Padre, por la sangre de Cristo que le cubre, pero además por el Espíritu Santo que reposa en él. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo Dios puede dar el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido en él. Por eso el Espíritu Santo mora en el verdadero creyente. Aquel que ha sido cubierto con la sangre de Cristo, ahora tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reviste de un poder transformador. Ese es el poder del Espíritu Santo.
de un poder transformador para abandonar esa condición de pecado e ir a la luz y andar como Dios le agrada. Solo es posible por medio del Espíritu Santo presente en los corazones del creyente. El creyente con el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Ya no se guía por su perverso corazón, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Como dice Juan, aquel que es sellado por el Espíritu Santo, Juan dice, tiene la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Querido hermano y amigo, la unción del Santo no es para yo tener camionetas, no es para yo tener casas y riquezas por montones. La unción del Santo es para conocer a Dios. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Para conocer al Señor, para temerle a Él, para andar como a Él le agrada. Para eso es la unción del Santo. Y Cristo es infinitamente superior y Juan el Bautista lo dice, yo los bautizo en agua, pero Él es aquel que realmente los bautiza en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser aceptados por el Padre? Por medio de la sangre que nos cubre y por medio del sello del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Pero, ¿qué podemos decir sobre todo esto que nos ha mencionado Juan, sobre el testimonio de Juan el Bautista? ¿Qué podemos afirmar para nuestras almas esto? ¿Qué podemos sacar para nuestras almas esto? Y es que, amigo, si tú no has ido a Cristo, si tú sabes poco de la maldad y de la malignidad del pecado, ve al Hijo de Dios, ve a Cristo. Ve a Cristo, aquel Dios mismo que se hizo carne. Contempla a Cristo mismo, tomando la naturaleza humana con el propósito de expiar el pecado, de quitar la maldad. Mira a Cristo, por ejemplo, en Getsemaní, cómo agonizaba y lloraba y clamaba a Dios que se hiciera la voluntad del Padre, porque Él sabía que era el Cordero de Dios e iba a ser puesto en el altar de la ira de Dios, tomando el lugar del pecador. Si aún no has creído en Cristo, mira a Cristo en el Calvario, colgado en una cruz, sufriendo la ira de Dios que el pecador mismo debió haber recibido. Contempla a Cristo y míralo a Él en la cruz del Calvario. Míralo como clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recibiendo la ira de Dios. Que todos aquellos que no han creído en Cristo, que no han ido a Él para salvación, que lo vean expirar y morir en la cruz del Calvario bajo la maldición y condenación de la ley. Que miren y contemplen si su pecado no es infinitamente grande. Lo es, por lo cual contemplen a aquel que fue traspasado y lamentense y lloren por él, y lloren por su condición de pecado. Pero deben saber que Él murió por todos aquellos que van a Él en fe. Esta gracia de la sangre derramada solo es posible para el alma que cree en Él, que va a Cristo y va a Él en fe. Y se despoja de sí mismo, de sus argumentos y razonamientos, y va a Cristo y cree en Él con gran temor y devoción. Por eso, querido amigo, ve a Cristo y mira a Él. Y todos aquellos que ya hemos creído en Cristo, contemplemos a nuestro Salvador. Contemplemos a nuestro precioso Redentor. Miremos una vez más a Cristo. Contemplemos a Él y contemplemos de las miserias en las que Él nos ha sacado. Y gocémonos de la gloriosa vida eterna que hay en Él.
vida eterna que hay en Él. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Dios nos guarde a nosotros de torcer la palabra del Señor y anunciarte cosas que los oídos de los hombres pecaminosos quieren oír. Pero esta es la realidad del Evangelio. Ese es el mensaje y el testimonio de Juan el Bautista. Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Contemplen al Cordero de Dios, contemplen a Cristo. Querido hermano y amigo, hoy, tú que estás aquí o que me escuchas de alguna forma, mira al Cordero de Dios. Contémplalo a Él. Que en Él hay riquezas y vida en abundancia. Riquezas espirituales y vida en abundancia de perdón, de justificación, de paz para con Dios, de una riqueza, de un camino de santidad. Y cuando Él venga, traerá riquezas que serán apreciadas por nuestros ojos y las contemplaremos y serán nuestras porque Él lo ha prometido. Por eso, he aquí el Cordero de Dios. Oremos, hermanos.